Doctor Valladares, a ver, el caso del presente, lo que está ocurriendo en la Asamblea, el caso de Brecht, es tan grande, como usted muy bien decía, que va a ser difícil poder evadir tremendo camión que se nos viene encima. Eso es casi que improbable. No, no le veo posibilidades. Pero el hecho de distraer la atención es una táctica muy vieja. Eso no es nada novedoso. Crear cortinas de humo, etcétera. Eso es una técnica, es más, ya es un poco anticuada, pero funciona. ¿Qué otras vías usted le ve a esto de la situación de la Asamblea en este momento y la próxima llegada a Panamá de mayores detalles sobre el caso Odebrecht y la corrupción a niveles muy elevados? Guillermo, yo tendría la esperanza de que dos instituciones surjan y se erijan por encima de la historia de lo que ha pasado recientemente con ellas. Esas dos instituciones a las cuales me refiero es el Ministerio Público y es el órgano judicial, particularmente la Corte Suprema de Justicia. Yo espero, confío, ruego a Dios que esas instituciones puedan ejercer su función adecuadamente, porque de lo contrario vamos a entrar con toda esta información que está saliendo en un periodo prácticamente de ingobernabilidad. Ya tenemos un problema institucional muy grande en el país, es decir, aquí nadie cree en nadie, las instituciones no funcionan, para el común de los panameños, todos los políticos son ladrones, todos son, y eso me retrotrae a mí a pensar en lo que exactamente estaba sucediendo en Venezuela en los últimos meses del presidente Carlos Andrés Pérez. Ese era el pensamiento, ese era el sentimiento de la población en aquel momento. Aquí no, aquí la justicia es para los pobres, aquí los ricos no van a ningún lado, en este país no pasa nada. Eso trajo como consecuencia lo que está viviendo Venezuela hoy, después de deponer a Carlos Andrés Pérez, sí, prácticamente él renunció, pero lo renunció la Corte. Entonces, todas estas cosas me llevan a mí a pensar que ojalá esos integrantes del Ministerio Público y del órgano judicial y particularmente de la Corte Suprema de Justicia sepan la responsabilidad histórica que están viviendo. Ahora, presidente, hay, a ver, en democracia nadie está por encima de la ley, incluido el presidente de la República. Teóricamente. Sí. Sí, estoy refiriéndome específicamente. En teoría. Sí, bueno, digamos que en teoría. Pero aquí hay un problema también de percepción. Y es que hay mucha gente que dice, ¿sabe qué? Eso de Odebrecht, de Panama Papers, la corrupción, aquí no va a pasar nada. ¿Usted cree que va a pasar algo o no va a pasar nada? Tiene que pasar. Tiene que pasar. O sea, nosotros no podemos creer, no podemos caer más bajo en incredulidad que la que ya tenemos. Aquí las instituciones tienen alguna... Oiga, de los tres órganos del Estado, por lo menos el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, tiene que erigirse por encima de los demás. La Asamblea está en un profundo estado no quiero decir de corrupción, pero de desprestigio. El órgano ejecutivo como que ve para otro lado, pues lo único que nos queda es la Corte Suprema de Justicia, con todos los defectos y los errores, pero es la responsabilidad histórica que ellos tienen en esta coyuntura. Suponer que la Asamblea se va a investigar a sí mismo es suponer que los panameños somos inmensamente tontos. Ya le toca, por supuesto, cumplir a las funciones a la Corte. Y al Ministerio Público, porque es que no son los diputados solamente los que están involucrados en este tema de la Asamblea. Ahí hay muchísima gente que no son diputados, que recibieron, que propiciaron, que vendieron, que hicieron, que perfectamente bien pueden empezar a ser investigados por el Ministerio Público hasta el momento que se encuentre con que un diputado esté involucrado, en cuyo caso se lo tendrá que pasar a la Corte. Pero nosotros no podemos, como país, permitirnos suponer que aquí no ha pasado nada con los escándalos que estamos viviendo en la Asamblea y particularmente Odebrecht. El caso de Fonseca Mora, los papeles estos famosos, es aparte, esa es una situación diferente. Y te explico por qué. Porque verdaderamente esas son limitados a firmas de abogados que se decidieron no solamente a hacer sociedades anónimas, sino a decirle a sus clientes finales cómo usar ese instrumento para defraudar a sus fiscos. Pero la inmensa mayoría de esos instrumentos los usaron ¿quién? Los usaron los bancos. ¿Los bancos localizados a dónde? Los bancos localizados en los lugares donde querían defraudar al fisco.
Los finales, ¿no? Claro, pero además esto tiene un concepto, oye, hombre, vamos a ver, ¿por qué una empresa quiere no pagar sus impuestos en Francia, por decirte algo, porque es el país que más nos ha atacado? ¿No será porque esos impuestos son extraordinariamente excesivos en Francia? Es lo que dicen los afectados, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros los panameños que tenemos un régimen diferente, ¿somos los culpables de que en Francia los franceses no quieran pagar impuestos? Por supuesto que no. Cambian de nacionalidad, muchos cambian de nacionalidad. Te voy a decir otra parte. En Francia, por ejemplo, o en España, o en Alemania, bueno, Alemania menos, en Grecia, el monto de la deuda sobrepasa al Producto Interno Bruto. Es decir, allá el monto de lo que se debe es 105, 106% del Producto Interno Bruto del país. Aquí en Panamá, nosotros nos autolimitamos a menos del 40%. Entonces, ellos nos van a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, que el ejemplo de ellos y la gran presión fiscal que tienen es para poder pagar su deuda pública. Ahora, presidente, sin ensayar la posibilidad de que seamos nosotros aquí oráculos, ni adivinos, ni nada de esas cosas. ¿Usted no cree que ya es hora de que se consoliden los pesos y contrapesos en el poder en este país? Definitivamente, y sobre todo hay que rebalancearlos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Vamos a alejar la elección del órgano político más importante del país, que es la Asamblea, vamos a alejarla del clientelismo. ¿Qué pasa de la democracia? Es la base fundamental Habría que de la limitar democracia. Hay que eliminar los circuitos electorales y hay que hacer estas elecciones por listas internas de partidos, que al mismo tiempo tiene un efecto adicional, Rubén, que es fortalecer la institución partido político. Claro. Que es necesario, o sea, el partido político es absolutamente necesaria en una democracia multipartidista. El negar independientemente de que haya postulaciones que haya postulaciones libres, puede haberlo, pero el fortalecer a que los diputados sean listas internas del partido le permite al partido, por ejemplo, nominar en los primeros puestos a los mejores cuadros de ellos. Te evitas entonces, o vamos a ponerlo positivamente, vas a superar los niveles intelectuales de las últimas asambleas. Ahora, usted siente, mucha gente dice que ha habido un alto grado de opacidad por parte del Tribunal Electoral en todas estas cosas, básicamente en los controles de los manejos de los dineros en campaña. Su interpretación, ¿cuál es, doctor Valladares? Es que el Tribunal Electoral solamente puede hacer las cosas que la ley... Es un árbitro, ¿no? Las cosas que la ley le permite. Ajá. Es decir, exigirle al Tribunal Electoral que vaya más allá de lo que la ley Rubén electoral hace un crítico del le permite. Tribunal Electoral, un crítico severo del Tribunal Electoral. Sí, porque yo creo que las campañas se deben limitar en tiempo también. 45 bueno, días. pero al final del día el Tribunal Electoral va a hacer lo que posiblemente la Asamblea le permita hacer, Claro. porque es una ley, Sí. es una ley electoral. De manera que por eso yo digo que el Tribunal Electoral solamente puede hacer las cosas que la ley le permite. Ahora, y eso Pero depende de lo que pasa en la podemos Asamblea. imitar cosas que ha hecho Costa Rica, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos imitar que han resultado muy buenas en otros países. Desafortunadamente, claro. lo que tratamos de imitar son las cosas que no. Ahora, presidente Valladares, Pero usted este como es el momento, sí. este es el momento para hacer reformas de gran calado, en su opinión. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que este es el momento perfecto, con el desprestigio de las instituciones, con la coyuntura de angustia que existe en el país, con los casos de corrupción que estamos viendo. Es el momento de hacer una cirugía mayor, claro que sí. Doctor, la presidencia de la República, usted fue presidente. ¿Qué cosas hay que quitarle a la presidencia de la República? Yo recuerdo que ¿Está hablando de presidencialismo? Sí, Sí, es famoso porque usted se quejaba por la pocotón de por favor. la firma, nada más el tiempo que pierde un Yo presidente. desde en las nombramiento. 5 de la tarde hasta las 9 de la noche era firma de decretos que tú no tienes idea de lo que estaba le firmando. colaban No No, sabía goles quién era, ahí. tú no tienes idea quién ¿Tú era. cómo vas a estar viendo 2.000, 3.000 nombramientos, por ejemplo, en educación? O de instituciones. O de instituciones, o sea, y luego al final del día el presidente es el Sí, culpable. pero esa es la Sí. parte superficial. La parte de fondo, ¿cuál Yo es creo usted que hay que permitir un poco más de balance entre las instituciones y tenemos un grave problema histórico, cultural nuestro. Hay un dicho muy del interior que dice, no es que el gallo sea muy fino, sino que la gallina se agacha. Te voy a explicar por qué. Porque en muchas ocasiones lo que van a pedir línea al presidente de la República son los miembros de otros órganos del Estado. Espere, a pedir línea. Claro. A ver, Los magistrados. yo te doy a dar un ejemplo.
en mi administración se creó la Defensoría del Pueblo. El espíritu de la Defensoría del Pueblo es que fuera auténticamente nombrado Un por vigilante. el legislativo. Sí. ¿Entiendes? Que definiera, que dependiera del legislativo. Que fuera un crítico de la gestión del Ejecutivo con un balance adicional. Tú no tienes idea el desfile de diputados que pasaron por la Asamblea diciéndome, presidente, ¿y quién quiere usted? Y a todos les decía yo, pero si esa es su decisión. Hasta que me fui de viaje 15 días, quedó Fito. Y Fito le dio a quien quería él. Ahora, eso entonces se compadece, lo que yo dije era docilidad. Ok, o sea, Sí, eso es que una dependencia mental es eso. bueno, es presidente que Valladares. todo va amarrado, Guillermo, porque si tú dependes del Ejecutivo para poder ser reelecto por el clientelismo, y el Ejecutivo es quien te puede dar a ti el dinero para eso, Ahí tú eres, está. Yo tú creo eres que el dócil. kit del asunto va por ahí. Claro que por supuesto que va por ahí. El dinero, mientras Supuesto. el Ahora, presupuesto lo maneja el presidente absolutamente. Presidente, usted, Ahí, no, ahí es la cosa, ¿no? Ahí es. usted me hizo una confesión una vez, no sé Ah. si la quiere hacer en público, Confesiones matutinas ahora. de que usted, cuando fue presidente, evitó nombrar amigos íntimos. Por supuesto, y Rubén. amigos, que las esposas fueran amigas de su esposa. Por supuesto. ¿Puede explicarnos sí, eso? mire, yo traté de conformar un equipo de técnicos y políticos allegados del partido. Que después se hicieron No amigos. amigos, suyos. Sí. no amigos. ¿Por qué? Porque un presidente en un gabinete no puede actuar con amiguismo. Tienes que actuar de acuerdo. Y yo, si tú eres mi amigo y tú eres el ministro de Obras Públicas, Guillermo, y tú estás haciendo un mal trabajo, ¿cómo te voto? ¿Cómo te increpo lo que mal que estás haciendo? Yo a mis ministros los citaba hoy, regularmente, digamos, mire, ministro, este es el programa de los próximos 2 meses. En 2 meses yo quiero que nos reunamos nuevamente usted y yo, un día entero, para ver el progreso de su... Sí, como no, presidente. Bueno, inmediatamente mi secretaria le hacía la Agendaba. cita Ajá. para que ese ministro dentro de 2 meses regresara, y el día anterior yo tenía en mi escritorio lo que habíamos conversado, los acuerdos que habíamos llegado, y quería que él me los dijera qué se había cumplido y qué no se había cumplido. Y obviamente, si no se había cumplido las cosas que yo habíamos acordado, él estaba en una situación de que yo tenía que buscarle la forma de salir de él. Error hace goles del presidente. Que pierdes un ministro y pierdes un amigo. Por supuesto, por Ese supuesto. es el problema. Por supuesto. Oiga, presidente Ernesto Pérez Valladares, muchas Pero gracias. usted nombró un solo amigo suyo. José Luis Sosa. Sí. Ajá. Oiga, ha sido usted muy amable en darnos su tiempo. Vamos a invitarlo en breve, no en breve, digo, próximamente para ver cómo se desenvuelven estas actividades. Con Doctor todo Ernesto gusto, Pérez, siempre un placer estar con ustedes. agradecido de su presencia, el equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias.